Esta noche, allí a continuar nuestro estudio del libro de Éxodos en el capítulo 18 que nos toca hoy, y vamos a hablar un poco acerca de la visita de el suegro de Moisés, Jetro, a Moisés, y algunos de los consejos que vemos en este capítulo aquí 18. El libro de los Éxodos, capítulo 18, y vamos a estar leyendo ahí. Y dice la palabra del Señor: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibirle a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo lo había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a jugar a todo el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre él, el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de militares, de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarás a ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y jugaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Señor, gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Rogamos que puedas hablar nuestras vidas. Decimos amén y amén. Y hermano, aquí tenemos un pasaje que nos deja mucho de riqueza teológica, de riqueza espiritual para nuestras vidas. Y para ponernos un poco en contexto con la historia, antes de Moisés, después que Moisés vio la revelación de Dios, se le revela a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, y Moisés acepta el desafío de ir y liberar al pueblo de Egipto. Moisés envía a su esposa con su padre y sus dos hijos para que ella no fuera a Egipto. Y en toda la escritura no se menciona a la esposa de Moisés durante la estancia en Egipto, y durante todo este tiempo que Moisés estuvo en Egipto con Aarón, confrontando a Faraón, durante las 7 plagas. En ninguno de estos tiempos la esposa de Moisés estuvo en Egipto con él.
todo este tiempo estuvo con su padre, con el suegro de Moisés, en Madián, de donde ellos eran naturales. Y luego de que ya Moisés pues libera al pueblo, está en el desierto, su suegro escucha que ya Moisés liberó al pueblo, que ahora está en el desierto, pues el suegro de Moisés toma la decisión de decir, bueno, ahora ya liberaste al pueblo y ahora estás fuera del alcance de Faraón, pues voy a llevarle a su esposa y a sus hijos y bueno, pues voy a ver cómo es que está todo. Y nos damos cuenta que llegó Jetro, le avisan a Moisés y le dicen, oye, ahí está tu suegro que viene en camino con tu esposa y tus dos hijos. Y dice la palabra del Señor que Moisés salió a recibirlo fuera de la tienda y a saludarlo. Y en la costumbre judía, cuando un padre de familia iba a recibir una visita importante o que este padre de familia estimara, pues el padre salía a recibir a las personas fuera de la tienda como un gesto de respeto y un gesto de como que honrando a la otra persona que estaba llegando. Y vemos aquí una buena relación de Moisés con su suegro. De hecho, su suegro le recibió también a él cuando él huía de Faraón, que se internó en el desierto y llegó hasta Madián. Su suegro lo recibió y él se casó con una de las hijas de Jetro y fue bien recibido en la familia. Y vemos algunas palabras que Jetro comparte con Moisés y lo primero que vemos es que Moisés comienza contándole a Jetro todo lo que Dios había hecho en Egipto y con el pueblo y hasta dónde Dios los había traído. Y vemos que el suegro de Moisés era una persona espiritual, él era sacerdote en Madián y quizás no era sacerdote del Dios Altísimo, pero era un hombre que entendía, un hombre bastante sabio y que entendía lo que había acontecido con Moisés y lo que había acontecido con el pueblo de Dios. Porque obviamente Egipto, el faraón, era una de las potencias militares de aquellos tiempos. Y lo que pasó con el faraón y con el ejército de Egipto, que fueron sepultados en el Mar Rojo, lógicamente corrió como fuego por toda la zona, por todas las ciudades del desierto, y la fama llegó incluso hasta Canaán, la tierra prometida, porque cuando llegaron hasta allá, los madianitas y las personas en la tierra prometida decían, ese es el pueblo de Israel que sepultó, su Dios sepultó a Faraón, el hombre más poderoso de aquellos tiempos, bajo el Mar Rojo. Y el suegro de Moisés tenía un entendimiento bastante profundo de lo que había ocurrido, del milagro que había ocurrido. Y esto nos da una panorámica de saber la tenemos, pero nosotros somos los encargados de mostrar el milagro que Cristo ha hecho en nuestras vidas a esas personas para que esas personas puedan testificar y puedan entender lo que ha sucedido y el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero en algunas ocasiones yo me he encontrado en una terminal de ómnibus, en una estación de autobuses, y alguien se me ha acercado o en la fila comprando un ticket, recuerdo, para llegar de Ciudad Ávila a Santiago de Cuba, donde estaba en el seminario, y alguien se me acercó porque había muchas personas, y esa señora se me acerca y me dice si podía yo ayudarle para poder comprar el pasaje junto conmigo. Yo la ayudé, obvio, y la persona me dijo, ¿sabe? ¿Usted es cristiano? Y yo le dije a la persona, sí, sí, soy cristiano, ¿por qué? Pasó algo y dice, no, es que se te nota que hay algo diferente en ti. Y vemos al salmista que dice que nosotros somos ungidos y que nuestra unción es evidente cuando nosotros emanamos de esa unción. De hecho, en el Antiguo Testamento a los sacerdotes eran ungidos con un tipo especial de aceite, donde era mezclado aceite con hierbas aromáticas, pero esas hierbas aromáticas que se le colocaban tenían una esencia, un olor que la gente conocía, que cuando a una persona pasara por delante de otra persona y sentían este olor, las personas podían determinar, oh, ahí va un sacerdote. Pero que también había un aceite de la unción específico para los levitas, con un aroma específico. Y eran capaces de identificar cuando un levita pasaba en su frente, no solamente por la vestimenta, sino también por el olor que emanaba del perfume, podríamos decir, que usaban, la unción.
pero que el rey también era ungido con un óleo, con un aceite especial que también tenía un olor característico. Y hoy nuestras vidas, nosotros también hemos sido ungidos con un aceite especial que tiene un olor diferente, que la gente puede experimentar y puede ver y puede decir, hay algo diferente. Ese aceite, que ese olor que emana de nosotros es el olor de la transformación de la sangre de Cristo en nuestra vida. Y Amén. usted ve personas, usted ve otros cristianos y usted los identifica rápidamente y dice, ese tiene que ser cristiano. Pues hay algo diferente. Y es que usted se da cuenta que el milagro de Dios emana esa luz, emana ese aroma diferente en la vida de las personas. Y Jetro identificó rápidamente que Moisés y que el pueblo de Dios había pasado por un milagro tremendo y era capaz de ver lo que Dios había hecho. Y Moisés no perdió tiempo en contarle todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios estaba haciendo y preparando para el pueblo y cómo Dios los había sacado de Egipto. Y vemos todo lo que Moisés le contó a su suegro de lo que Dios estaba haciendo. ¿A quién le estás contando lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Hacia dónde está llegando tu testimonio? ¿Cómo estás impactando con tu testimonio, con lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tus compañeros de trabajo, en la vida de los hermanos de la iglesia? ¿Cómo estás impactando con tu testimonio, con lo que Dios está haciendo en tu vida? Así como Moisés compartió con su suegro lo que Dios estaba haciendo. Y también hay algo que me gusta mucho en este capítulo, y es que se habla del significado de los nombres de los hijos de Moisés. Y lo vemos ahí en el capítulo, en versículo 3 dice, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, y como nos damos cuenta, los judíos le ponían nombre a los hijos con un significado. Moisés, forastero he sido en tierra ajena. ¿Por qué? Porque él había salido huyendo de Egipto y conoció a Séfora en Madián, se casó con ella y su primer hijo le puso Gerson, porque él dijo, forastero he sido en tierra ajena. Forastero es como extranjero. He sido extranjero en esta tierra. Y a su segundo hijo le puso a Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y qué curioso, porque el primer hijo que Moisés tuvo, todavía Moisés estaba experimentando como aquello que tuve que dejar mi tierra, como que tuve que huir, porque me estaban buscando para matar, como que estaba luchando en su interior con que no soy parte de aquí, pero tampoco puedo estar allá, problemas de identidad. Y cuando tiene su primer hijo, le pone por nombre Gerson, porque dice, estoy siendo forastero, estoy siendo un extranjero, no me siento parte ni de aquí, ni me siento parte de allá, no sé cuál es mi identidad. Y vemos a Moisés luchando con esto. Pero ya el segundo hijo, nos damos cuenta que Moisés tiene una perspectiva diferente de lo que está pasando en su vida y se está dando cuenta de que Dios lo estaba preparando para la misión que Dios tenía para él de sacar a su pueblo de Egipto. Y vemos que a su segundo hijo le pone Eliezer y dice el significado de Eliezer, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Ya no, él no está viendo como que yo soy un extranjero, como que no sé de dónde pertenezco, porque no puedo estar allá, pero tampoco estoy aquí 100%, sino que todo lo que está pasando es porque el Dios de mi padre me libró de la espada de Faraón. Hermano, yo sé que muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido como Moisés. No podemos estar allá de donde somos y tampoco nos sentimos parte de aquí al 100% de nuestra identidad. Pero lo que sí te puedo decir es que donde tú estás ahora, donde yo estoy ahora, forma parte del plan y el proyecto de Dios para nuestras vidas, de las cosas grandes que Dios tiene en su proyecto para nosotros. Yo me identifico con Moisés y me identifico porque en algún momento yo me sentía así. Soy forastero en esta tierra, no me siento parte 100% de aquí, no me siento, no puedo estar allá donde yo quiero estar. Y yo sé que es difícil, pero hermano, nosotros tenemos que aprender que en el lugar donde Dios nos puso, el lugar donde Dios nos plantó, es el lugar donde Dios nos va a hacer florecer.
Y muchas veces nosotros no somos capaces de ver las bendiciones de Dios en el lugar donde estamos o de apreciar la misericordia de Dios en el lugar donde estamos, porque todavía estamos mirando atrás y estamos comparando lo que dejamos con lo que Dios nos dio ahora. Y no nos damos cuenta que lo que nosotros estamos viviendo ahora simplemente es el proceso de Dios para nuestras vidas y no lo podemos comparar con el lugar de donde salimos. Porque muchas veces tomamos la actitud de la esposa de Lot, que se quedó mirando atrás hacia Sodoma y Gomorra, pensando en todo lo material que había abandonado y al final quedó como estatua de sal. Si usted quiere experimentar las misericordias de Dios y ver todas las bendiciones que Dios tiene preparadas por usted, deje de mirar de dónde salió y deje de extrañar las cosas que dejó atrás y comience a pedirle al Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento para aprender a valorar el proceso que estoy viviendo ahora, porque lo que estoy viviendo ahora me va a llevar a mi próximo nivel espiritual. No podemos hacer nada para cambiar el pasado. Alguien escribía esta frase y a mí me gustó mucho, y es que las preocupaciones vienen o el estrés viene y es el exceso de pensar en el pasado. Y la preocupación llega todo lo que nosotros hoy estamos viviendo, tenga la seguridad. Y yo pienso en esto, pensando en la situación de nuestros hermanos en Venezuela, pensando en la situación de nuestros hermanos en Cuba, pensando en nuestra propia situación, en nuestra propia realidad de cada uno individual, como familia, como personas en los trabajos, como líderes de la iglesia, todo lo que enfrentamos. Y pienso de que este es mi proceso, el que Dios nos ha permitido vivir y en el que Él sabe por qué nos está permitiendo pasar por todo esto. Él sabe por qué lo está haciendo. Y Moisés entendió eso. Y nos damos cuenta ya cuando tiene su segundo hijo que Dios había cambiado su perspectiva. Hermano, ora para que Dios cambie tu perspectiva de las cosas. Ora para que Dios te dé una perspectiva diferente de lo que tú estás experimentando. Yo no sé cuáles son los desafíos que tú estás experimentando hoy, no sé cuáles son las decisiones a las cuales te enfrentas, a las cuales tienes que tomar, pero sí te puedo decir que Dios está en control y que Dios está preparando cosas mejores para ti y para tu familia. Si en el pasado decidiste mal o no supiste apreciar las bendiciones o el proceso de Dios para tu vida, aprovecha hoy y agradece a Dios por lo que estás viviendo, agradece a Dios por el lugar donde estás puesto para que veas cómo las cosas van a empezar a cambiar. Cuando Moisés hizo eso, Dios lo empezó a llevar, lo empezó a usar, le empezó a hablar hasta el punto en que llegamos a este pasaje donde Moisés ya está con el pueblo de Israel fuera de Egipto, Dios ya le dio la victoria, Moisés está preparando el pueblo, está preparando todo el panorama, está organizando el pueblo, y cuando su suegro lo visita, él recuerda el nombre estaba ahora experimentando lo que Dios había planificado para él. Yo te puedo decir, hermano, el plan que Dios tiene para ti está a las puertas. El plan que Dios tiene para ti puede ser que estés a días, a horas, a minutos, a semanas de cumplirse, y quizás si tú te desanimas, no puedas experimentar todo ese plan que Dios tiene para ti. Moisés le cuenta a Jetro y habla de todo lo que Dios hizo, y vemos a Jetro hablando y glorificando a Dios, un hombre que era un sacerdote de Madián, que obviamente no era un creyente en el Dios de Israel, pero Jetro dice en el versículo 10, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Oigan esto. Y esto es algo que, si nos ponemos a pensar, para una persona que no tenía temor de Dios, que ni siquiera, obviamente, era sacerdote del Dios de Madián, y que llegue a esta conclusión, obviamente nos estamos dando cuenta de que el suegro de Moisés estaba teniendo un encuentro personal con Dios, estaba siendo
confrontado con la realidad de los milagros que Dios había hecho para su pueblo. Y él llega a confesar, ahora reconozco, fíjense la importancia y la profundidad de estas palabras. Ahora reconozco que Jehová es más grande que todos los dioses, incluyendo el Dios que él servía en Madián. Adorando a aquellas personas por las que hemos estado trabajando durante tanto tiempo, llega un momento en el que a través de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lleguen y digan, ahora reconozco que verdaderamente Jehová es más poderoso que todos los demás dioses, incluyendo los dioses que yo tenía falsos. Hermano, nunca se desanime de serle fiel al Señor. Nunca se desanime de orar por su familia. Nunca se desanime de orar por esos hijos adolescentes, por ese esposo que no ha confiado en el Señor Jesucristo todavía. Nunca se desanime y diga, bueno, no sé por qué se demora tanto, por qué Dios no hace algo. Cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Pastor, es que no he obtenido una respuesta. Llevo 10 años orando por esta situación, por esta persona, para que reconozca al Señor, hermano. Cuando Dios está en silencio, Dios está trabajando. Quizás usted y yo no podamos ver a Dios moviendo los hilos de nuestra historia por detrás del telón, pero obviamente Dios está detrás del telón, trabajando en nuestra historia, escribiendo, poniendo cada punto, poniendo cada Y, poniendo todas las cosas en orden, organizándonos dentro de nuestras vidas un plan para que usted y yo podamos experimentar el proyecto divino de Dios. Y al final el suegro de Moisés, que era sacerdote pagano, que no creía en Dios, que no creía en Jehová, en el Jehová de Israel, llegó y dijo, ahora reconozco que verdaderamente Jehová es más grande que todos los dioses. El momento de cada persona llega. Y al final la Biblia dice que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Puede correr todo lo que quiera, hermano querido, pero al final toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo reconozco y afirmo que Dios es el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso por encima de los demás dioses. Y vemos a Jetro glorificando a Dios y dando una palabra de que verdaderamente Dios es el Dios todopoderoso. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. O sea, el hombre ya no simplemente dejó de ser sacerdote de Madián, sino que ahora dijo, ok, él sabía cómo ofrecer sacrificio, porque obviamente los sacerdotes de los dioses antiguos sabían cómo ofrecer sacrificio, porque en aquellos tiempos casi todos los sacrificios, excepto el dios Moloch, que era el dios de los amalecitas, que los sacrificios eran humanos, pero el resto de los dioses de aquellos tiempos, los sacrificios mayormente eran de bueyes, ovejas, el mejor animal de la cría, y el suegro de Moisés Jetro conocía, siendo sacerdote, que era lo mejor para ofrecer a Dios, o sea, y él decidió hacer un sacrificio a Dios. Y ahí vemos un corazón arrepentido, vemos un corazón reconociendo la autoridad de Dios y vemos un corazón reconociendo que solamente Dios era el único digno de recibir toda la gloria y todo el sacrificio. Y ese milagro, mis queridos, esa transformación solo la puede hacer Dios. Yo recuerdo que muchas veces nosotros enfrentamos situaciones porque alguien de la familia o algún hermano de la iglesia está en una situación difícil o toma una decisión incorrecta y uno lo quiere dar un consejo y la persona no quiere entender. Y uno dice, oye, pero qué testaruda es esta persona. La mejor respuesta, el mejor consejo que podemos hacer es orar y dejar que cada persona sea con Dios. Toma el control de esta situación, ocúpate de esta persona y haz una obra porque realmente los argumentos no son combatibles físicamente, ni teológicamente, ni emocionalmente, sino que solamente espiritualmente son combatibles. Vemos aquí
al suegro de Moisés un sacerdote que no era ni siquiera sacerdote de Jehová, pero ahora dijo, no, el único Dios verdadero es Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios del pueblo hebreo, y yo voy a ofrecer sacrificio a Dios porque es el único que merece el sacrificio, toda la gloria y toda la honra. Y vemos esta historia súper interesante. Luego llega Aarón, que era sacerdote en aquel momento, se reúne y todos, dice la Biblia, que comen frente a la presencia de Dios. O sea, Dios aceptó el sacrificio de Jetro. Dios aceptó el sacrificio de una manera agradable. Porque se dice que comieron delante de la presencia de Dios fue porque Dios aceptó el sacrificio. Y qué bueno saber que a través de nuestro testimonio, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, otras personas puedan llegar a reconocer que nuestro Dios es el único Dios verdadero. No te desanimes, hermano, Dios tiene todo en control. La segunda parte de este capítulo ya vemos un poco más a lo que estaba sucediendo en la dinámica del pueblo con Moisés y nos damos cuenta y llega el suegro en la mañana y ve a Moisés que entra en su tienda y el pueblo se reúne fuera de la tienda y comienzan a entrar personas con asuntos diferentes, con litigios, con luchas, que si me robó la oveja, que si se robó un pedazo de tierra y obviamente no era nada saludable para Moisés pasar todo el tiempo y que todo el pueblo llevara todas sus cargas y todos los problemas encima de Moisés. Y Jetro, el suegro de Moisés, un hombre, ya vemos, altamente preparado, un hombre sabio, no solamente en cuestiones espirituales, sino también que todo parece indicar que en administración de personas también era una persona muy inteligente. Dios lo usó para llegar a Moisés y decirle, Moisés, yo creo que esto que tú estás haciendo no es saludable. O sea, es bueno que el pueblo llegue hasta donde tú estás, pero no es bueno que tú lleves toda esta carga tú solo. Tú necesitas escoger personas que puedan juzgar al pueblo y puedan tratar los asuntos del pueblo y ya cuando sea muy grave, pues pueden venir hasta ti y tú resuelves el problema. Pero si ellos pueden resolver el problema, tú puedes pues poner a esa persona y esa persona puede resolver problemas pequeños. Y ahí vemos que Moisés siguió el consejo de Jetro y escogió jefes de miles, jefes de 100 y jefes de 10. Y vemos que el pueblo fue dividido por estos jefes, hombres virtuosos, varones con un entendimiento de lo que estaba pasando, fieles a Dios y que podían juzgar por Moisés. Y cuando había un asunto que ellos no podían resolver porque era muy difícil, entonces era llevado a Moisés. Y esta estrategia hoy la vemos también muy, es muy usada también en lo que es las misiones, lo que es la vida eclesial también. Vemos líderes de células, vemos líderes de regiones, vemos pastores de congregaciones y así también hoy se organiza parecido a lo que Moisés hizo, porque una sola persona obviamente no podía llevar todo. Pero vemos al suegro de Moisés siendo Moisés, siendo el líder que Dios había puesto en aquel momento, no veo otra persona llegando a decirle a Moisés lo que tenía que hacer. Usted se imagina a cualquiera del pueblo, Moisés, eso que tú estás haciendo está mal, tienes que escoger a otra gente, tienes que escoger gente, pero fue el suegro de Dios, el suegro de Moisés, que llegó y le dijo, mira, yo me parece que necesitas tomar las cosas de una manera diferente. Obviamente el pueblo necesita, pero tú necesitas organizar las cosas de tal manera que toda la carga no la lleves tú solo. Nos damos cuenta, hermanos, que aquellas personas que se ponen en las manos de Dios, aquellas personas que reconocen la autoridad de Dios, son aquellas personas que Dios usa para glorificarse y también Dios usa para llevar consejos sabios a la vida de otras personas y a nuestra propia vida. Como yo decía hace unos domingos atrás, hablando de la información que recibimos, los consejos que recibimos, y la pregunta que yo hacía era, ¿de quién estamos escuchando consejos? ¿De quién estamos escuchando consejos? Y Jetro llegó a Moisés después de reconocer a Dios, después de ofrecer sacrificio a Dios. Yo me imagino que Dios lo escogió
Y Dios le puso en el corazón, mira, Jetro, Moisés no puede con toda esta situación. Yo creo que tú debes de llevarle el consejo de lo que él necesita escuchar. Y el pueblo va a estar más organizado, porque lo que se venía más al frente de lo que Dios quería hacer con el pueblo necesitaba estar organizado. Y lo vemos con Josué, que utilizó la misma estructura que Moisés había creado para organizar al pueblo y llevarlo de una manera. Algo que pensar. Nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios que nos ayuda, nos muestra la estructura, nos dice tienes que hacer esto, tienes que estar bajo autoridad. Y nosotros hoy estamos bajo autoridad, estamos bajo la autoridad de nuestro pastor está bajo la autoridad de Cristo y Cristo está bajo la autoridad de Dios. Toda nuestra vida se sustenta por estar en obediencia a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Hay un libro que a mí me gusta mucho de un autor que se llama Watchman Nee, y él habla acerca del principio de la autoridad, y él dice, los hombres y mujeres de Dios que son capaces de experimentar las bendiciones de Dios es porque entendieron que son hombres y mujeres sujetos a autoridad. Cuando aprendemos a honrar la autoridad de las personas que están sobre nosotros y a verlo como una bendición, el poder vivir bajo autoridad, nosotros podemos experimentar las bendiciones de Dios plenamente en nuestra vida. Y Jetro le estaba enseñando esto a Moisés, con personas que tengan autoridad y que el pueblo se someta a ellos y tú estarías sobre ellos. Y si hay asuntos que ellos no pueden tratar, pues lo traen a ti, pero tú vas a tener más tiempo para poder estar con Dios y vas a tener más tiempo para poder llevar y pensar en la visión que Dios tiene para el pueblo de Israel en la tierra prometida. Y vemos que Moisés lo llevó a cabo y vemos que dio resultados. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Tenemos que ser fieles a Dios. Hay momentos en nuestra vida en los que vamos a estar experimentando procesos, igual que Moisés pasó, en los que vamos a decir, soy forastero aquí, no sé qué estoy haciendo, no me siento parte, pero después vamos a ver y vamos a entender de que lo que Dios estaba permitiendo que viviéramos éramos con un propósito mucho mayor y vamos a poder ver y experimentar la gracia y la misericordia de Dios y todo el plan y el proyecto que Dios tiene para nosotros. Otra cosa que podemos aprender, para mí súper importante, es que a través de nuestro testimonio, otras sobre todas las cosas. Y lo vemos en el ejemplo de Jetro, como Moisés le contó lo que Dios había hecho, él dijo, verdaderamente reconozco que Dios es el Dios sobre todos los dioses. Amén. Si alguien quiere compartir algo que ha aprendido hoy de este pasaje y que quisiera compartir, pues es un buen momento para hacerlo. Podemos ir compartiendo ahí las ideas, algunas palabras que le hayan llamado la atención, pues un buen momento para hacerlo.